Bien, bueno, voy a comenzar a comentarles un poco de qué se trata este trabajo. Y para poner un poco en contexto, bueno, yo trabajo en un grupo de la universidad, un grupo de desarrollo, que ya hace varios años nos dedicamos a desarrollar receptores globales de navegación por satélite o GNSS. Bueno, algunas de las líneas de trabajo que atacamos actualmente son las que pueden ver acá. Receptores, bueno, multibanda, multiconstelación, con una o varias antenas. Y algunas líneas de trabajo futuras como Galileo y L5. Bueno, dentro de la gran diversidad de clasificaciones que tienen los GNSS, una que aplica a este trabajo es la que vemos en esta tabla, donde podemos dividir a los receptores GNSS en dos grandes grupos. Por un lado, los que se dedican destinados a aplicaciones comerciales, y los otros a los que están destinados a aplicaciones de alta confiabilidad. Los primeros están más que nada orientados al mercado de consumo, son los receptores que habitualmente usamos a diario en teléfonos celulares, los vehículos y demás, pero obviamente tienen características de muy bajo costo, lo que impacta también en la baja confiabilidad que tienen estos receptores. En contraposición a eso, los receptores de alta confiabilidad tienen un elevado costo, ¿sí? Y se dedican a industrias un poco más específicas como son aeroespacial, aeronáutica o militar. ¿Sí? Y la tasa de falla de estos receptores por lo general es muy baja, ¿sí? Que es lo que se desea. Para eso se usan algunas técnicas como componentes RadHard, que son tolerantes a fallas, componentes redundantes y otras técnicas de implementación que disminuyen la tasa de fallo de los receptores. Sin embargo, en los últimos años, con la aparición y la popularidad que lograron los nanosatélites, que son satélites de muy bajo peso y muy bajo volumen, que se usan en misiones de muy corta duración, bueno, un poco se tuvo que integrar estos dos tipos de clasificación en receptores que apliquen a las aplicaciones de estos nanosatélites, ¿sí? Donde se requiere un bajo costo, una moderada confiabilidad, la mayor posible, y utilizar componentes comerciales, o también llamados COTS, que disminuyen mucho los costos de implementación de estos receptores. Y es un poco a donde va orientado este trabajo, ¿no? Al uso en nanosatélites. Bueno, un poco para comentarles qué es esto del Single Level Effects que se produce en aplicaciones aeroespaciales. Los SEE, también conocidos, son transitorios de tensión de corriente que se producen en los semiconductores cuando impacta sobre ellos alguna partícula de muy alta energía. Estas partículas tienen origen principalmente en el Sol, aunque también se atribuyen a otros eventos celestes, como los cinturones de radiación del sistema solar. Al impactar la partícula en el semiconductor, puede provocar diferentes efectos. En particular, los SEE se clasifican como efectos no destructivos, es decir, que el dispositivo puede recuperarse de ese fallo aplicando un reset general del sistema o un power cycle, que es apagando y prendiendo el dispositivo. Por otro lado, este tipo de efectos pueden mitigarse, ¿sí? Con alguna de las técnicas que mencionaba anteriormente, usando componentes RadHard, por ejemplo, lo que eleva mucho los costos, ¿sí? Esta es una técnica muy usada en componentes, en receptores de muy alta confiabilidad, que se usan en misiones de muy larga duración, donde se requiere que el equipo tenga una vida útil de varios años. En misiones de corta duración, donde los costos son mucho más acotados, la mitigación de estos errores es mucho más difícil y por lo tanto se apunta a más que mitigarlos, a detectarlos, ¿sí? Y en base a esa detección, tomar alguna medida para poder solventar el fallo con la menor pérdida de funcionalidad posible. Bueno, dentro de los GNSS, digamos, lo que vemos acá es un esquema en bloques de un receptor típico, digamos, un receptor GNSS no escapa a ese diagrama general. Tenemos una etapa de radiofrecuencia, una etapa de digitalización y una etapa de procesamiento digital. En particular, los receptores que desarrollamos nosotros en esta etapa de procesamiento digital cuentan con una FPGA
que es donde se hace todo el procesamiento neto de las muestras de entrada, y que cuenta con un microprocesador embebido, donde se corre el software del receptor, y cuenta también con un IP Core propietario desarrollado por nosotros, que es el que procesa específicamente las señales de los GNSS. Lo que vemos acá en este gráfico es un poco más en detalle esta etapa del procesamiento digital, ¿sí? Donde vemos lo que está en línea punteada de la FPGA, donde se tiene el microprocesador, controladores de memoria, diversos periféricos de comunicación, como WARTs, también puede haber CPI, con temporizadores de tiempo real, y lo que vemos en rojo es este IP Core propietario, que es el que procesa las señales GNSS. Entonces, un poco lo que nos llevó a desarrollar, a pensar un poco este trabajo, es, bueno, ¿cómo hacemos para mitigar o para detectar los efectos de los SEE en este IP Core? ¿Sí? Considerando que es un núcleo vital para cualquier nanosatélite, ya que es el que provee los datos de navegación para el satélite. ¿Sí? Lo que le permite al satélite saber en cada momento en qué posición está de la órbita. Entonces, bueno, teniendo esto en consideración, algunas de las técnicas que mencioné anteriormente para mitigar los efectos de los SE, como redundancia o botador de mayoría, que son técnicas que se usan también en diseños digitales de alta confiabilidad, la contra que tiene esto es que incrementa mucho los recursos necesarios para poder implementar esto. Y teniendo en cuenta que este IP Core de GNSS que mencioné, en una FPGA de bajo costo, como es la que se usa en un nanosatélite, tiene aproximadamente un 40% de ocupación de los recursos. Por lo tanto, no se tiene mucho margen, considerando que también tienen que incluirse los demás periféricos, no se tiene mucho margen para usar mucho más recursos. Y por otro lado, por ejemplo, los procesadores y otros componentes de librería que usamos pueden llegar a tener algunas versiones fault tolerant que se pueden llegar a usar. Entonces, esto nos llevó a pensar un poco alguna estrategia para poder detectar estos single event effects en el núcleo propiamente dicho de GNSS. Y esa es un poco la motivación de este trabajo. Bueno, lo que vemos acá es este GNSS Signal Coprocessor o IP Core GNSS. Este es un diagrama de muy alto nivel, pero bueno, básicamente se divide por tipo de canal, ¿sí? Donde el canal depende de la banda que se va a procesar, por ejemplo, GPS banda L1 o banda L2, o GLONASS banda L1 o banda L2. Entonces, la división que se hace es, bueno, se tienen varios canales donde cada canal procesa la señal de un único satélite. Típicamente un receptor tiene entre 18 y 36 canales, ¿sí? No menos de 18. Es raro encontrar un receptor moderno con menos de 18 canales. Después tiene algunos periféricos, algunos componentes de temporización, RPC, y trabaja bajo la arquitectura Master Slave. ¿Sí? Todo el periférico actuaría como un periférico slave del sistema, ¿no? El microprocesador sería el master. Y también se usa la estrategia de registros mapeados en memoria para poder configurar todo este IP Core. ¿Sí? Cada uno de estos bloques tiene registros de configuración que se escriben por software. ¿Sí? El software es el que maneja todo este IP Core a través de los algoritmos de navegación. Una cosa que no mencioné, cada uno de estos canales que vemos acá se denominan canales de correlación. ¿Sí? Porque justamente lo que hacen es efectuar correlaciones con las señales de entrada. En general, si bien cada canal tiene su particularidad, en general respetan esta estructura básica que vemos acá. Poseen una etapa de portadora, ¿sí? Que lo que hace es simplemente tratar de llevar la señal que se recibe digitalizada, ¿no? A banda base a través de la generación digital de una portadora, de una réplica de la portadora, y haciendo la mezcla con la señal entrante. Los que tienen una etapa de código, pero lo que hace es comprimir el espectro. Todas las señales GNSS tienen la particularidad que son de espectro expandido. Entonces, esta etapa de código se utiliza para configurar un código, para generar un código local que, correlacionado con la señal recibida, comprima nuevamente el espectro.
Después tiene, bueno, toda la etapa de correlación y acumulación, que justamente hace las integraciones o las correlaciones de esa señal. Y después tiene, bueno, todo el banco de memoria y parámetros de configuración, que es el que configura todo el canal a través del software del receptor. Lo que vemos en esta tabla son algunos de los parámetros que configuran cada una de estas etapas. Los principales, hay varios más, estos son solamente por mencionar algunos a modo ilustrativo. Algunos de los parámetros que corresponden a cada una de las etapas. Por ejemplo, la etapa de portadora tiene la configuración del MCO, que es el que genera la frecuencia mejor dicho, controla la frecuencia de la réplica de portadora. Para la etapa de código, bueno, tenemos un generador de código, un registro de desplazamiento configurable, etc. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para desarrollar, cómo empezamos a pensar esta estrategia? Para eso tuvimos que tener en cuenta algunas cuestiones básicas. Principalmente las señales GNSS se consideran pseudo-aleatorias. ¿Sí? Justamente por este código que expande el espectro, la fase de ese código llega al receptor con una fase desconocida, mejor dicho, un valor desconocido, por lo tanto uno no puede sincronizarse inmediatamente con esa señal. Esto genera que los resultados a priori sean también pseudo-aleatorios de las correlaciones. Y por otro lado, en un satélite en órbita, si por ejemplo la señal del satélite se pierde o un satélite no puede adquirirse, bueno, ¿cómo determinar si eso es porque la señal que está llegando está afectada por algún ruido externo, o porque la señal del satélite llega muy débil, o porque el satélite directamente no está en línea de vista del receptor, o si es todo esto que el satélite no se puede adquirir fue producto de un single level effect sobre el receptor. Entonces, bueno, algunos requerimientos a priori a tener en cuenta es, bueno, primero que no se tiene que perder la capacidad del receptor, es decir, el receptor tiene que seguir funcionando aun cuando se detecte un SLE. Por otro lado, debido a los limitados recursos de las FPGA de bajo costo, la inclusión de esta estrategia de detección no puede tener un gran impacto en estos recursos de la FPGA. Y por supuesto tampoco no puede tener mucho impacto en el software del receptor, porque uno tampoco quiere gastar mucho tiempo de cómputo del receptor simplemente en detectar un SLE. Entonces la estrategia que propusimos acá es reemplazar en primera medida la señal que proviene de la etapa de digitalización del receptor por una constante, ¿sí? Una señal constante definida por software. Eso hace que a priori, si uno correlaciona una señal constante contra parámetros conocidos, el resultado sea determinístico. Por lo tanto, uno puede conocer de punta a punta si hay alguna falla en toda la cadena de procesamiento. Entonces, para eso se diseñó un esquema, una estrategia de cómo, para ir probando cada uno de los parámetros que configuran los canales de correlación. Cada test se individualiza, es decir, cada test prueba una única parte de cada canal y se prueba un canal a la vez. Los parámetros bajo prueba los denominamos parámetros variables, ¿sí? Porque eso, en el mismo test uno corre la prueba para varios valores posibles de ese parámetro para tener un resultado un poco más exhaustivo. Y los parámetros que no son de interés para el test, por ejemplo, si uno está probando la etapa de portadora, bueno, todos los parámetros que configuran la etapa de código no son de interés para el test. Entonces uno esos parámetros los deja fijos. Entonces, el flujo de ejecución del test sería, bueno, reemplazar la señal de la antena con una constante, setear los parámetros estáticos, es decir, aquellos que no son de interés para el test, configurar los parámetros variables o dinámicos, que son los que sí son de interés para el test, de lo que uno quiere verificar, correr el test en el receptor, calcular los resultados que uno esperaría con esos parámetros de configuración, comparar los resultados que se obtiene
a partir del test con los resultados esperados y ahí verificar a través de reportes si el test fue exitoso o falló. Si el test falló, quiere decir que hay algún problema con la configuración de ese canal. En base a eso, el receptor puede tomar diversas acciones, como por ejemplo deshabilitar el canal, es decir, no usarlo para el traqueo de los satélites, resetear el IP core, que puede ser una solución, o una solución más drástica, directamente reprogramar la FPGA si se detecta que hay una falla un poco más global. Si hay que tener en cuenta que, dependiendo de cómo impacte estas partículas, puede afectar a varias zonas del dispositivo. O sea, una partícula puede afectar a varias zonas del dispositivo. Entonces, reprogramar la FPGA sería una estrategia más drástica. Perdóname una interrupción, Juan. Sí. Ya estamos casi en la hora, podemos robarle unos minutos a las preguntas igual, pero para que tengas en cuenta cómo vienen los tiempos. ¿Está? Sí, perfecto. Dale. Bueno, lo que vemos acá es un poco el plan de ejecución. Vamos a saltear. Y lo que tenemos acá un poco la arquitectura del flujo del software de cada test. Bueno, simplemente están escritos en lenguaje C, son independientes, se integran al sistema operativo y consumen solamente 145 kilobytes de RAM sin tener en cuenta el sistema operativo. Bueno, en la plataforma de ensayos se utilizó una FPGA de la familia Arctic 7 de Xilinx, un León 3 como procesador, RTX como sistema operativo y el IP Core GNSS. Se utilizaron 24 canales para L1 y 12 para L2. Y en total se corrieron 15 tests, probando todos los bloques que están enumerados acá. Y el incremento en los recursos de hardware que se requirieron para implementar la estrategia es de una celda adicional por canal. Es decir, en todo el IP Core, para esta configuración, fueron 36 celdas adicionales. Y para probar la estrategia se utilizaron técnicas de fault injection de Xilinx, de fabricante, que esto permite forzar un bit a un valor determinado mientras la FPGA está programada, es decir, se está ejecutando. Entonces, bueno, con esta técnica de fault injection, mientras se corrían los tests, se mandaba el comando de bit flip a una zona determinada del canal bajo test y se verificaban los reportes arrojados por los tests para ver si eso falló, digamos, si la detección fue exitosa o no. Bueno, un poco las conclusiones. Se implementó un codiseño hardware-software para detectar SDE en un IP Core propietario GNSS. Los recursos que se requirieron para esto fueron mínimos, digamos, no tienen un gran impacto ni en los recursos de hardware, ni en la FPGA, ni en el software del receptor, por lo cual vemos factible poder implementarlo en misiones de nanosatélites. Los test se pueden correr sin perder la funcionalidad del receptor, que es un requerimiento de base cero, ¿sí?, para este tipo de aplicaciones. Y, por otro lado, bueno, es escalable para seguir agregando otros test y seguir agregando funcionalidades a la estrategia de detección. Bueno, perdón por... No pasa nada. Por otra cosa. No hay problema. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? No había escrito nada todavía. Yo te pregunto, mientras tanto, o sea, me sonó como es como una especie de built-in self-test que se hace el tipo a sí mismo, ¿no? O sea, claro, exacto. El tipo sí. se hace eso. Y ahí vos tenés que garantizar una cierta cobertura, digamos, de que ejercitar realmente toda la parte del circuito, a ver si realmente no. Exacto, sí. Digamos, esto está pensado más que nada en ciertas condiciones de fallo que se den o que se detecten, como por ejemplo la pérdida de sincronismo con algún satélite o con varios. Bueno, eso puede significar alguna falla en alguno de los canales, justamente. Entonces, la idea de esto es poder detectar ese fallo sin tener que resetear el receptor. La salida fácil es resetear el receptor. Claro.
Pero eso implica tener que adquirir de nuevo todos los satélites y uno en ese tiempo pierde un poco los datos de navegación. Quedas a ciegas un rato. Claro, queda ciego. Entonces la idea de esto es poder identificar en qué canal está la falla y poder aislarlo. Está bien. Y en el eventual caso, digamos, sí obligar a un reset o una reprogramación del FPGA. Perfecto. Bien. Sí, no, lo otro que me llamó la atención era que el core del bloque de navegación, eso ya ocupa como un 40% de todo el FPGA. O sea, como que... En el FPGA de bajo costo, sí. Claro, vos Sí, mirás ahí el porque, esquema, es un bloquecito chiquitito, pero se lleva casi la mayor parte. claro, lo que pasa es que, digamos, cada uno de estos bloques, que es cada canal de correlación, se replica por 36, Claro. que es la cantidad de canales que tiene en este caso. Claro. Entonces eso digamos, empieza a escalar muy rápido. Bien. Bueno, buenazo. Bueno, nadie escribió ninguna pregunta, así que lo dejamos por acá, Juan. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, a vos.